Sergio, buena tarde. Llama la atención que Citibanamex espera que Banco de México mantenga su tasa de interés sin cambios en 7.5%, cuando la mayoría de analistas en el mercado prevé un alza de 25 puntos base. Cuéntanos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, y como bien señalabas en tu reporte, el mercado está descontando que México podría subir tasas esta semana. Lo que hemos visto nosotros es que precisamente ese descuento que hace el mercado ha coincidido mucho con el periodo de depreciación del tipo de cambio, ¿no? Y en ese sentido nos parece que podría haber una interpretación que nos parece que es la que podría intentar evitar Banco de México, de que mueve tasas en función del tipo de cambio, ¿no? A final de cuentas, efectivamente hemos visto una depreciación importante de la moneda en México, pero hay varios factores que me parece que explican ese desempeño, ¿no? No solamente los factores locales, ¿no? Las expectativas sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, que todo indica se prolongarán sin una solución clara en lo inmediato, el tema electoral, por supuesto, pero también el hecho de que lo que hemos visto es un proceso de fortalecimiento del dólar. Yo te diría que tal vez el principal implicación de mercado del combinado de las decisiones de la Fed y el Banco Central Europeo fue la idea de que vamos a ver un dólar más fortalecido contra el euro, y eso en general tiene impacto sobre las monedas de los países emergentes. Entonces, me parece que hay una serie de factores que explican el desempeño de la moneda mexicana. La gran pregunta aquí es si, por ejemplo, reaccionando vía tasas, México trata de atacar la volatilidad del tipo de cambio, o si más bien estará al pendiente de potenciales impactos que esto pudiera tener sobre la inflación. Hasta el momento la inflación se ha comportado como lo había anticipado el Banco Central. Nosotros pensamos que incluso en el segundo trimestre del año en promedio va a estar ligeramente más abajo del pronóstico del Banco de México, y en ese sentido sí sería un dilema importante a resolver, ¿no? A final de cuentas, el tipo de cambio es ciertamente una variable importante, así lo ha indicado el Banco de México para propósitos de su trayectoria de inflación, pero por el momento la inflación no parece todavía acusar ningún impacto de la volatilidad reciente del tipo de cambio, y eso es tal vez el principal aspecto que tendrá que resolver la Junta de Gobierno esta semana. Es una decisión difícil, es una decisión compleja, que va a marcar mucho el derrotero de la función de reacción del Banco de México hacia adelante. Suponiendo que no se dé un incremento en la tasa de política monetaria, sí habría que esperar un comunicado hawkish, ¿no?, de Banxico ante este panorama deteriorado, en particular por la presión sobre el peso, a lo que hay que también sumar, Sergio, la retórica restrictiva de la Reserva Federal, ¿no? Claro que sí. Yo creo que estás precisamente en un punto que me parece muy importante. Tampoco puedes alimentar expectativas de un eventual recorte de tasas, al menos no en el futuro inmediato. Hay todavía muchas cosas que habrá que ver antes de eso, y en ese sentido nos parece a nosotros en Citibanamex que la opción más probable es esperar, ¿no? Y ser un poquito más data dependent, si lo quieres ver así en términos de lo que podría ocurrir hacia adelante. La Fed sí, efectivamente vemos una Fed que podría ser un poco más restrictiva, pero creo que en el margen lo que es cierto es que también has visto que ha habido un aumento importante de tasas en México en el pasado reciente, y que por otra parte la tasa real de interés, al menos la tasa ex ante, dada la trayectoria de la inflación, te va a seguir ofreciendo un colchón en términos de que se podría ampliar dada la caída en inflación hacia el cierre del año. Nosotros estamos esperando que cierre en 4%, y en ese sentido sí es un factor que también con el tipo de cambio hay que ver, pero a final de cuentas me parece que la reacción no tendría que ser necesariamente inmediata. Claro. El enfoque del mercado permanece en el Telecán y la elección presidencial en 2 fines de semana, pero parece que el mercado y los inversionistas ya no están muy preocupados por esos temas, como sí lo están por las tensiones comerciales de Estados Unidos con China, con sus socios del Telecán, con Europa. Viene la guerra, Sergio. Pues mira, yo creo que es algo que hay que seguir con muchísima atención, y obviamente podría tener implicaciones para nuestra propia negociación. Lo que sí me parece que es muy importante destacar, Víctor, es que se ha hecho un esfuerzo importante de sensibilizar a ciertos sectores en Estados Unidos, incluyendo actores importantes en el Congreso, sobre la relevancia de la relación bilateral, ¿no? Y en ese sentido me parece que hemos pasado un escenario hasta cierto punto binario, donde hace 9 meses que empezamos era la opción de o tenemos un nuevo TLC o no tenemos TLC,
a una opción en donde podemos seguir negociando con la idea de que si tenemos un nuevo TLC, ese TLC tiene que ser mutuamente beneficioso para todas las partes. Sí implica una negociación compleja. Estados Unidos está abriendo temas en muchísimos frentes, temas comerciales, pero creo que eso también está activando muchos pesos y contrapesos que esperamos que eventualmente trabajen en función de un resultado menos agresivo de política comercial en Estados Unidos. Sergio Luna, muchas gracias por tus comentarios, como siempre. Como siempre, al orden, me da mucho